es que yo no puedo perdonar lo que olvidé. Si estoy perdonando una acción que hicieron contra mí, es porque la recuerdo, si no, ¿cómo lo veo? ¿Cómo le voy a decir, mira, te perdono? ¿Me perdona de qué? ¿Qué sé yo? De algo te tengo que perdonar a vos, pero no sé de qué. Eso no es perdón. El perdón es que yo me acuerdo de lo que me hicieron, pero tomo una decisión de pasarlo por alto. Y cuando tomo esa decisión, algo se rompe en el aire. Esto lo hemos visto con personas endemoniadas que trataban de destruir la familia. Y cuando las familias que estaban viendo, la poseída, se pidieron perdón, el diablo se tuvo que ir. Gritó y la persona fue libre. ¿Por qué? Porque el perdón libra y el odio ata. Está bien claro. Por supuesto, para poder perdonar se necesitan dos personas. Siempre tiene que haber un ofendido y un ofensor. Padres e hijos, suegras y nueras, patrones, empleados, vecinos y vecinas, esposo y esposa. Por ejemplo, mi papá, por lo menos es lo que me contó. Cuando él era chiquito, el papá era un golpeador, golpeaba a la mamá. Y él sufría muchísimo. No conocían al Señor. Pero cuando él llegó a una edad de 17 años, 16, 17 años, ya había conseguido un trabajo. Una noche tomó a la mamá y le dijo, vámonos antes que te mate. Y se llevó a la abuela, a mi abuela, se la llevó con él. Nunca más ese hombre supo dónde estaba mi papá, ni mi abuela. Se encargó mi padre de viajar e irse bien lejos. Pero ¿qué le pasó a mi papá? Por ver cosas de tan pequeño, él nunca había perdonado a su padre. Él pensaba que todos los hombres eran malos. Hizo una carrera en aquel tiempo en el ferrocarril. Era una carrera buena, los ferrocarriles andaban muy bien. Él empezó de peón, luego pasó a capataz, a ayudante de capataz, después a capataz, después inspector. Y cuando se jubiló de inspector de vía y obras. Ya en la carrera que él tenía era el máximo. Pero él trataba a los hombres con rigor. Porque él creía que los hombres eran malos. Cuando se convirtió al Evangelio, mi papá era relativamente joven todavía porque tenía 47, 48 años. Y una de las cosas primeras que le tocó el corazón es cuando el pastor predicó por primera vez que debemos perdonar. Mi abuelo, el papá de mi papá, ya había muerto. Él no entendía bien el Evangelio ni cómo tenía que actuar, pero se tomó el tren y se vino desde donde vivíamos, desde Henderson hasta acá, hasta Marcos Paz. Algunos acá en Buenos Aires saben dónde es. Ahí estaba la tumba de mi abuelo. Y él vino a pedir perdón a mi abuelo y le dijo, y también te perdono, a gritos, llorando en la tumba. No era necesario venir. Lo podría haber hecho allá, hablando con Dios. Pero eso lo cambió. Yo recuerdo a mi madre que nos decía, desde que fue tu papá a perdonar a su papá, él cambió. Le vino paz. Cuando uno lleva el rencor encima, cuando uno lleva el odio encima, nada de lo que haga le podrá ser bueno. No puede avanzar. ¿Por qué? Porque se ha quedado en el tiempo. Se quedó allá, en la primera herida, y nunca perdonó. En el caso de mi cuñado, esposo de mi hermana, era más directo. El padre lo golpeaba a él con un palo. Antes de morir, ya siendo un hombre grande, él a grito dijo que lo perdonaba al padre. Ese día
fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora usted dice, ¿por qué Dios no lo hizo antes? Es que Dios respeta nuestro libre albedrío, hermanos. Si nosotros queremos morirnos teniendo rencor, pues nos vamos a ir al infierno con el rencor, pero Dios no nos va a presionar, no nos va a invadir. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer, pero por voluntad propia. Si no, seríamos marionetas. Y Dios no quiere marionetas. ¿Cuántos saben lo que es una marioneta? Porque por ahí estoy diciendo marioneta y dicen, ¿quién es el flaco? El perdón es opcional de la parte del hombre o de la mujer, no de la parte de Dios. De parte de Dios es un mandamiento. ¿Por qué nos manda perdonar? Porque sabe Dios que si no perdonamos, el diablo nos va a destruir. Miren la importancia, aunque esta es una doctrina básica, esto es lo que le enseñamos en el CEDIN a las personas cuando recién se entregan al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la persona pide perdón o perdona, se libera. Y Dios puede comenzar a orar más fácil, porque el alma está en paz. Yo leí 3 ejemplos de problemáticas de matrimonio el domingo. Son cortitos, lo puedo leer otra vez para los que no estaban. Para ver por qué tonterías se destruye un matrimonio, porque ninguna de las dos partes se pide perdón. El orgullo que el diablo ha metido en nuestro corazón, que parece que nos llevamos todo por delante, hasta el día que la vieja de la guadaña nos toca trompeta. Y cuando viene el médico y le dice a usted y a mí, el machismo viene a cero. La mujer, libérate, se volvió sumisa ahora. Se terminaron los bravos, porque sabe que le está llegando la hora que no sabe lo que hay del otro lado, porque si no leyó la Biblia no sabe lo que hay del otro lado. Los que hemos leído la Biblia sabemos lo que hay del otro lado. Ahora mire, el primer matrimonio que lo creó Dios, y si lo creó Dios, era bueno. El diablo tropeó la cosa. Pero no es que Dios se equivocó al hacer un hombre y una mujer y unirlos, y los unió. No es que se equivocó, Dios no se equivoca. No es como nosotros que decimos, ay, ¿para qué los creé? No, Dios ya sabe todas las cosas. Y antes de hacer a Adán y Eva, antes de crearlos, ya había preparado el antídoto para sanar lo que se llama Jesucristo. Ahora imagínense cuando Adán y Eva son echados del paraíso. La Biblia dice que Adán vivió 930 años. Yo me figuro la pelea entre Adán y Eva, 930 años. Vos me trajiste la manzana a mí. Y ella dice, sí, pero vos la comiste primero. No, la comiste vos. No, y vos la trajiste. Y no, y vos te la comiste. Menos mal que se murió a los 930, pero larga la pelea, ¿no? Yo leí, por ejemplo, leí de Gabriel García Márquez, un escritor, algunos de ustedes deben haber leído algo, es un buen escritor. Él cuenta una historia verídica. Lo leí de un libro secular, pero el que escribía estaba dando una lectura con experiencia espiritual. Dice, un día la esposa cambia las toallas y el papel higiénico y se olvida de colocar el jabón en el cuarto de baño. Una mañana, en el desayuno, él dijo, me he estado bañando una semana sin jabón. Aguantó una semana, eso se llama resentimiento. No le gustó, y el primer día, en vez de decir, querida, te olvidaste el jabón, mi amor. Y ella me dice, bueno, toma, mi amor, la verdad que tenés razón. No. Se la comió una semana y un día en el desayuno explotó. Y ella, defendiendo su ego, ella negó que no hubiera puesto jabón en el baño. Estaba en juego su orgullo. Y no quiso reconocer su olvido.
Durante 7 meses siguieron durmiendo en cuartos separados, comiendo en silencio. 60 años más tarde, los dos tenían mucho cuidado de no tocar el tema del jabón 60 años después, porque las heridas sanadas apenas se ve que andaban ahí, te beso, no te beso, te llevo, no te llevo. Las heridas sanadas apenas podían comenzar de nuevo, como si se hubieran lastimado el día anterior. 60 años durmiendo separados. ¿Cómo es posible, dice el autor del libro, que un pan de jabón eche a perder un matrimonio? Yo sé que no hay ningún amén, porque algunos matrimonios han discutido porque si el lápiz era negro o blanco. Porque ninguno de estos dos pudo decir, basta, se terminó, esto no puede seguir así, quiero pedirte perdón, y empezamos de nuevo. Pasaron los 60 años y él estaba diciendo, me bañé una semana sin jabón. Y ella decía, imposible porque yo puse jabón. El otro escritor, Francois Mauriac, en el libro El mundo de las víboras, trata de un matrimonio de ancianos que pasa las últimas décadas de su vida durmiendo en habitaciones separadas. 50 años antes se separaron por una discusión sobre que él no se había preocupado por su hija de 10 años que se había enfermado. Los dos por 50 años esperaron que el otro viniera de su habitación a la suya y le pidiera perdón. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a herir su orgullo y perdonarlo. Murieron defendiendo su orgullo. Parece una tontería. Y la tercera que leí, que también es de Francois Mauriac, dice, cuenta de un matrimonio, discutieron por la cantidad de dinero que ella gastaba en azúcar. Cuidado, mujer, ¿cuánto gastas en azúcar? Un día, cuando ella hizo un viaje de 3 días, él tomó una motosierra y cortó por la mitad